Adelante, diputado Redondo. Sí, ok. Hoy tuvimos la oportunidad de poder escuchar las declaraciones de la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta, en donde ya hoy nos presenta algo claro con respecto a todos estos hechos que tuvimos que ver en las últimas semanas al inicio de este gobierno, y en donde muchísimos reprochamos, otros condenaron y otros quisieron hacer leña del árbol caído. Y cuando digo quisieron hacer leña del árbol caído es que hubo la intención evidente y manifiesta de tratar de hacer ver que el problema de 3 semanas sin clases en las instituciones de educación primaria y secundaria, quisieron hacer creer que era una culpa directa de este gobierno. Hoy, con el informe de auditoría, nos estamos dando cuenta de que lo que en algún momento dijimos, hoy se confirma. Aquí pareciera que hubo un poquito de gato encerrado en todo lo que pasó. Y desafortunadamente tenemos que darnos cuenta de que lo que sucedió era evidente desde hace meses. Y sin embargo, hubo la intención de que esto continuara sin importar el daño que se hiciera a tantísimas familias de educadores y sobre todo a la institucionalidad de este país. Es doloroso darse cuenta de que había conocimiento pleno de parte de los jerarcas del Ministerio de Educación Pública, del gobierno anterior, que iba a haber una completa debacle a la hora de implementar este nuevo sistema y que desafortunadamente todos somos conscientes de los resultados finales. Es triste darse cuenta de que la clase política una vez más nos vuelve a quedar mal al tratar de obligar a la parte técnica a no cumplir con sus obligaciones y con sus cometidos. ¿Cómo es posible que el sector técnico hubiese hecho visible desde hace muchos meses de que el proceso no se podía cumplir antes de la transición al siguiente gobierno? Pero lo más triste de todo es que pareciera que como no pudieron ponerle una placa, como se acostumbra en muchos casos, que aunque no se tenga la obra se le pone la placa, como a un sistema no se le puede hacer eso, decidieron modificar las fechas en detrimento de la calidad del producto. Pero lo más doloroso es el resultado en manos de las familias de tantos costarricenses. Y es más doloroso cuando en realidad existe conciencia de esta clase política irresponsable que aún conociendo los altos riesgos se atreve a continuar con proyectos de esta envergadura. Los técnicos presentaron 5 escenarios que iban desde el escenario más conveniente, que era migrar en la segunda quincena de mayo, y estamos hablando de la migración de los datos, y que el pago se hiciera en la primera quincena de septiembre. Ojo, la gran diferencia que hay entre lo que se sugería como la mejor propuesta a la hora de implementar el sistema y lo que tuvimos en la realidad. Había otro escenario en donde se planteaba migrar en la segunda quincena de mayo,
y pagar en la 1 de septiembre, pero a diferencia del anterior, con 2 procesos de migración, acá con solamente 1. Esos eran los escenarios más favorables. Sin embargo, nos encontramos con otros escenarios, como por ejemplo, migrar en la segunda quincena de marzo y pagar en la 1 de junio. Todavía aquí los técnicos encontraban ventajas y desventajas, pero a partir de los otros 2 escenarios, los mismos técnicos no encuentran ventajas, porque lo único que plantean son desventajas. Y les cito cuáles eran las propuestas: migrar en febrero y pagar en la 1 quincena de mayo. Todavía no era el escenario que al final se tomó. Y el último escenario, que decía migrar en la 2 de febrero y pagar en la 1 de abril. Veamos la gran diferencia que hay en los tiempos. ¿Pero qué significaba esa diferencia en los tiempos? Estaba en que un producto que se inició en una administración no fuera usufructuado por otra administración. Y esto no es solamente para hablar la situación histórica puntual en la que estamos. Es lo que desafortunadamente hemos estado acostumbrados en la tradición del quehacer político de este país y que nos ha llevado a muchísimos y muy graves antecedentes, pero que todavía seguimos sin aprender. Bien dice aquel dicho que el hombre es el único animal que tropieza más de una vez en la misma piedra. Yo creo que el político es el animal que tropieza N veces en la misma piedra. Y ahí es donde nuevamente, compañeros, compañeras, nosotros debiéramos de tener conciencia de cuál es nuestra posición acá en el Congreso, pero también cuál es nuestra posición como gestores de desarrollo para este país y cuál es nuestra obligación para hacer que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. ¿Cómo es posible que después de que se presente este cuadro, la máster Silvia Víquez Ramírez, que yo creo que muchos han de conocer, se atreve a decir: la semana anterior se dejó claro que era imposible que la salida de producción quedara para el próximo gobierno, y aún más los escenarios presentados no responden a la necesidad de realizarlo antes del cambio de administración. Claramente reconocieron que su interés no era eficientizar el proceso del pago de los educadores, ni tampoco de velar por la mejor administración de los recursos del Estado, sino que lo único que querían era que los resultados se forzaran para que se dieran en una administración, que dicho sea de paso, no es la administración PAC que hoy está gobernando. Continuamos. El viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda hace una cita adicional, que no queda claro qué es lo que no permite la salida de producción antes de mayo. Si todo está casi listo, casi listo. Vean que ni siquiera el Ministerio de Hacienda está reconociendo que tiene las capacidades técnicas y administrativas para poder poner en función un nuevo sistema. Y queda muy expresado en la palabra casi. Por un casi se mata un loco. Y yo creo que es lo que nos están queriendo ver en estos momentos la cara. Y podemos continuar cuando la directora de informática se atreve a decir que se busquen alternativas para poder resolver la capacidad de digitación, que significaría buscar una fecha más conveniente antes del cambio de administración. Compañeros, compañeras, ¿qué es lo que nos representa esto? Nos representa una falta de planificación, pero ante todo de responsabilidad, que nosotros no debemos de permitir en nosotros ni en quienes gobiernan desde el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias a todos y a todas.